El título de la presentación, tal cual se concibió, era Manejo de los excedentes hídricos y Gobernanza del agua. Ahí tenemos un I. Teníamos previsto al ingeniero Pérez Artúa por la parte de su Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Hoy es quien maneja todo lo que son obras hídricas en el país. Y no pudo estar, tuvimos que reconfigurar este panel, pero siempre ajustado al mismo tema, que era el manejo de los excedentes hídricos. Cuando se pensó el panel, realmente el problema era allá por finales del 2015, ya había un problema recurrente de eventos de excedentes hídricos, sobre todo en lo que era el sur de Córdoba y Santa Fe. Después vinieron eventos mucho más complejos también en Entre Ríos. Y eso generó que empezáramos a ver cómo abordábamos el diagnóstico o qué era lo que estaba efectivamente pasando en esa zona para que tuviéramos los problemas que se están viendo. Es por eso que convocamos a la Universidad de Wageningen y justamente Ángel nos va a contar un poquitito cuáles son las experiencias o modos de abordar el tema en otras partes del mundo, y los vamos a bajar a zona a través de Pablo y de Aquiles en cuanto no a propuestas, sino lo que hemos venido hablando y charlando es de cómo pensar nuevamente o repensar el sistema, si estamos haciendo bien las cosas, cómo las estamos haciendo, qué deberíamos hacer para que este problema lo vayamos o corrigiendo o solucionando. Muy bien, Ángel, tu tiempo. Vamos para allá. Nuestra charla, digo nuestra porque no es una charla exclusivamente mía, sino que ha sido un poco el trabajo y el fruto de varios compañeros de la Universidad de Wageningen. La hemos titulado Gestionando el balance hídrico. La voy a ver en castellano en vez de en holandés, porque todavía el holandés no lo tengo muy manejado, así que bueno, vamos a comenzar. Para empezar me gustaría dar unas pequeñas pinceladas que probablemente muchos de todos conocéis, pero sobre cómo el agua se almacena y se mueve en el suelo. Como bien sabéis, el suelo actúa como un reservorio de agua, quedándose siempre el agua almacenada en los poros del suelo. De esta forma podemos distinguir entre dos tipos de agua. El agua que veríamos en la parte de abajo de la figura, la que se denominaría zona saturada, donde todos los poros del suelo se encuentran completamente anegados o inundados de agua, es decir, no hay aire. Y una parte superior, denominada zona no saturada o zona bardosa, donde los poros del suelo estarán en parte ocupados por agua, pero en parte ocupados por aire. Desde el punto de vista agronómico, esta es la parte más interesante, porque son allí donde las plantas van a captar el agua para los procesos de evapotranspiración y además de realizar toda la captación de nutrientes. El límite entre ambas partes se denomina capa freática. Bueno, en Argentina creo que le utilizáis el nombre de napa freática, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que al igual que todos hemos oído hablar de este ciclo del agua a nivel global, si nos fijamos a nivel del suelo podemos también hablar de una especie de ciclo del agua, una especie de balance hídrico, donde las entradas, por lo general por precipitación o por riego, en el caso de que estemos en una zona de riego, entrarán al suelo y ese agua quedará almacenada en esta zona no saturada. Cuando este agua o el volumen exceda la capacidad de almacenaje del suelo, por la gravedad se moverá hacia abajo, hacia la zona saturada. De igual forma, cuando un evento de precipitación o cuando un evento de riego es superior a la capacidad de infiltración del terreno, este agua va a escurrir por superficie pasando a ríos y a lagos. En condiciones normales, en condiciones naturales y a largo plazo, un balance de agua se encuentra en equilibrio. Las entradas van a ser siempre iguales a las salidas, pero una pequeña alteración en las componentes del balance, ya sea por ejemplo una alteración natural como un aumento de la precipitación, un cambio en la temperatura o una modificación antropogénica como por ejemplo modificaciones en los usos del suelo, introducción del regadío, pueden alterar dicho balance. De esta forma podemos pasar de una situación de balance hídrico como vemos en esta figura, donde la precipitación es igual a la evapotranspiración y a las salidas por el movimiento del acuífero, a una situación como esta que vemos aquí, en la que una disminución de la precipitación, por ejemplo, y un aumento de la capacidad evaporadora del sistema nos pueden dar un balance hídrico negativo. En este caso, por ejemplo,
teniendo en cuenta una porosidad del 10% del suelo, es decir, un suelo en el que caben 100 litros por cada metro cúbico de suelo, tendríamos con un balance negativo de agua de unos 30 milímetros, 30 litros por metro cuadrado, que la napa freática, el nivel freático descendería hasta 30 centímetros. Esta sería una situación de escasez hídrica. Pero puede ocurrir justo lo contrario, que con un aumento de la precipitación o una disminución de la evapotranspiración, el balance sea positivo y tengamos, por tanto, un aumento de la capa freática. En este caso, un balance positivo, por ejemplo, de 30 milímetros, podría producir en este tipo de suelo un ascenso de la capa freática de hasta 30 centímetros, teniendo una situación de excedente hídrico. Si esto ocurre a largo plazo, podemos llegar a tener problemas por un ascenso constante de la capa freática que se puede acercar demasiado a la superficie. De esta forma, los excedentes hídricos a largo plazo pueden dar lugar a problemas de anegamiento, que significan o que son una condición de la Tierra en la que el perfil se encuentra completamente saturado. Los anegamientos pueden ser temporales o pueden ser permanentes y van a provocar, por ejemplo, una disminución del oxígeno en el suelo, la reducción de la temperatura, procesos de salinización, inhibición de la actividad bacteriana o de nitrificación, como por ejemplo perdiendo el nitrógeno que puede estar almacenado en el suelo como procesos anaerobios. Pero ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues la principal consecuencia es que estos problemas de anegamiento pueden trascender en una disminución importante de los rendimientos o incluso la pérdida de cultivos o superficies cultivables. Y en muchos casos incluso van a impedir que se puedan hacer labores agrícolas como la plantación o la recolección. ¿Pero qué soluciones podemos implementar a esto de los excedentes hídricos y al anegamiento? Bueno, existen diversos tipos de soluciones. Una de ellas, muy utilizado, es el drenaje tradicional, la construcción de infraestructuras de drenaje. Existen distintos tipos de drenaje, como el drenaje superficial, muy utilizado, por ejemplo, para eliminar el agua en zonas de encharcamiento, en zonas de baja infiltración, y que consiste simplemente en la construcción de una serie de zanjas, como vemos de aquí, donde el agua va a escurrir con libertad. Y también existe otro drenaje un poquito más complejo, que es el drenaje subsuperficial, ya sea vertical o horizontal. Este drenaje va a estar constituido por una serie de tuberías en el subsuelo a cierta profundidad, de forma que cuando la napa freática o el agua infiltrada alcancen esas tuberías, correrán por las tuberías. Estas tuberías posteriormente estarán conectadas con una serie de drenajes secundarios y principales para evacuar ese agua. Este tipo de drenajes son drenajes muy efectivos, se han utilizado en todo el mundo y han funcionado muy bien. Y además tienen una capacidad de evacuar agua y de eliminar las sales, de forma que podemos reducir los riesgos de salinización. Pero por otro lado, tienen un elevado coste de instalación, de mantenimiento y de operación. Además, esta acumulación de toda la contaminación o de todos los drenajes del suelo en un punto concreto de vertido puede tener graves consecuencias ambientales. Un ejemplo muy claro de drenaje a gran escala es el realizado en Egipto. Simplemente por poneros en contexto, como todos sabemos, en Egipto la zona agrícola más importante desde los antiguos egipcios era el delta del Nilo. Este delta se aprovechaba la anegación o la inundación anual que producía el Nilo, de forma que traía nutrientes y agua. Pero en el año 1960 se construye la denominada presa alta de Asuán, una gran presa que genera el lago Nasser, gigante de unos 500 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, y además un total de unas 3,5 a 4 millones de hectáreas de regadío asociadas a esta presa. Esta presa tuvo unas consecuencias muy positivas y las sigue teniendo, y es que permite en un país como Egipto, con una precipitación de entre 0 y 50 milímetros al año, producir hasta 3 cosechas en regadío al año, con el consecuente impacto socioeconómico. Pero por otro lado generó un gran problema, y es que en un país tan seco se comenzó a producir un ascenso rápido de la napa freática, poniendo en riesgo parte de los cultivos. De esta forma se creó un programa a nivel estatal para establecer un total de 3,5 millones de hectáreas de drenajes que todavía se siguen construyendo, aunque están ya más o menos finalizados. Los costes fueron asumidos por el gobierno, pero los productores y los agricultores tienen que pagar una tasa anual para al final producir esta recuperación de los costes. Otra posible solución al drenaje tradicional, a las grandes infraestructuras, puede ser, por ejemplo, el biodrenaje. El biodrenaje es la utilización de especies vegetales, por lo general arbóreas, aunque también se pueden plantear otros tipos de especies vegetales, para incrementar la tasa de evapotranspiración de una zona, mediante la transpiración propia de la planta, pero también gracias a la interceptación que hace del agua de lluvia.
y controlar de esta forma los ascensos de la capa freática. Para desarrollar una solución de biodrenaje es muy importante diseñar muy bien dónde vamos a colocar los biodrenajes, de forma que no se puede poner en cualquier sitio. Por lo general, la colocación de los biodrenajes en zonas de recarga o descarga de un acuífero son mucho más efectivas. De igual forma, los biodrenajes son mucho más efectivos cuando se colocan en bandas que cuando se colocan en grandes superficies forestales. Y, como es lógico, cuanto mayor superficie de biodrenaje tengamos, mayor va a ser su efectividad. Los beneficios que tiene un biodrenaje es que tienen un menor coste de implantación y mantenimiento. Además, generan un producto con cierto valor, que sería la madera o la biomasa. Por otro lado, no son capaces de eliminar las sales y además necesitan una gran superficie de implantación. Aquí podemos ver, por ejemplo, un biodrenaje en forma de bosquete y aquí un biodrenaje en forma de líneas paralelas a los límites de las parcelas. En esta diapositiva quería mostraros un poco una simulación que se realizó para ver en el municipio de Peguajó, en Argentina, el efecto que tendría la reforestación o forestación de pastizales y zonas marginales en 3 escenarios de cambio climático. Para ello se utilizó un modelo matemático, en este caso se denominaba SYNCHRO, que permite hacer un balance de agua y establecer las relaciones entre el agua superficial y el agua subterránea, y se simuló la utilización del eucalipto como una especie forestal, puesto que es un gran consumidor de agua y además tiene raíces muy profundas. Los principales resultados, simulando distintos escenarios de reforestación, de ninguna reforestación, reforestando el 25% de zonas marginales y el 50%, fueron que en todos los casos, e incluso con el cambio climático, aumento de temperatura y de precipitación, se veía que el incremento de la superficie forestal podía producir una reducción significativa de los caudales en el río y también un control del ascenso de la capa freática, tanto en el escenario actual como en el escenario de cambio climático. Otra posible solución, más allá del biodrenaje o del drenaje tradicional, puede ser el manejo de las componentes del ciclo del agua. Por ahora, aunque hay gente trabajando en ello, no somos capaces de manejar la precipitación, pero sí podemos actuar sobre la evapotranspiración, de forma que mediante el manejo del uso del suelo o la modificación de rotaciones de cultivo podemos ser capaces de aumentar la capacidad de evaporación de un sistema, de una superficie o de una región. Así, por ejemplo, podemos ver cómo un monocultivo de soja puede tener una capacidad de evaporación de unos 480, 490 milímetros al año, sin tener en cuenta el tiempo que no se encuentra en cobertura, que serían como unos 100, 120 milímetros más. En el caso del maíz podríamos tener una capacidad de evaporador un poquito mayor. Si pasamos, por ejemplo, a una rotación más intensiva, de un maíz más soja a un maíz más trigo, de un trigo más soja a un trigo más maíz, tenemos una capacidad evaporadora del sistema mucho mayor, aunque esto no significa que se pueda hacer en todas las ocasiones. Si volvemos a las pasturas tradicionales, vemos que la capacidad del pastizal de evaporar también es muy elevada. Pero podríamos llegar a una situación combinada en la que una gran región se pongan de acuerdo los agricultores, los productores, para modificar los usos del suelo. Bueno, pues vemos que desde el punto de vista del cálculo está claro que los números serían mucho más interesantes, porque podríamos tener un sistema económicamente rentable posiblemente y también con una mayor capacidad evaporativa. Pero para implementar este tipo de soluciones es imprescindible entender los problemas y sus posibles consecuencias. Para ello, por ejemplo, se pueden utilizar modelos matemáticos, los cuales nos van a permitir evaluar distintos escenarios de usos del suelo y también de cambio climático. Pero también realizar una evaluación socioeconómica, porque no podemos plantear una modificación de usos del suelo si esto no es rentable para los productores. También sería bueno mejorar el conocimiento y las componentes y medición del balance, por ejemplo, medir la evapotranspiración mediante teledetección, puesto que normalmente se hace simplemente mediante un balance. Y, cómo no, mejorar la predicción climática para tomar decisiones tanto a corto como medio plazo, para tomar decisiones, por ejemplo, en prácticas agrícolas, pero también a largo plazo, para tomar decisiones para el cambio climático. Todo esto puede ser o puede empezar a realizarse gracias al concepto también de Smart Climate Agriculture, que es la agricultura climáticamente inteligente. Es decir, predicciones cada vez mejores del clima nos van a poder permitir tomar decisiones a medio y corto plazo en función del clima que creamos que van a venir y, por tanto, tomar, por ejemplo, decisiones en cuanto a qué tipo de rotaciones podemos utilizar cada año. Y para finalizar, me gustaría acabar un poco con el ejemplo holandés.
Puesto que Holanda es un país con una gran tradición histórica en la gestión de los recursos hídricos, me gustaría ofreceros una pequeña visión de cómo lo hacen allí. Holanda es un país con una gran densidad de población, muy pequeño. O sea, no sé cuántas Holandas caben en Argentina, pero muchas. Pero tiene una densidad de población muy alta, de unos 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Es imposible estar solo en el país. La precipitación es relativamente elevada, de unos 800 milímetros, y es un país eminentemente llano, ya que se encuentran los deltas del río Rin, Mosa y Escalda, principalmente el río Rin. Pero lo más interesante es que el 50% del país se encuentra bajo el nivel del mar o tiene riesgos de anegamiento. Este esquema de aquí muestra un poco la gestión histórica de las infraestructuras hidráulicas que ha ido haciendo Holanda desde ya el año 900 después de Cristo, donde se comenzaron la construcción de diques y dunas para protegerse, por un lado, de las constantes inundaciones del Rin, pero también del anegamiento del nivel del mar. Podemos ver cómo poco a poco, y según aparecieron los distintos desarrollos tecnológicos, el nivel de la tierra comenzó a bajar, debido también a problemas de subsidencia. Esto ha hecho que los holandeses, según han ido avanzando en la historia, por un lado, se han conseguido proteger de las inundaciones, pero a costa de descender el nivel de su tierra y, debido al aumento del mar, cada vez están más en peligro. Desde el punto de vista, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, un mapa del año 800 y otro del año 500 después de Cristo, y vemos las grandes diferencias, por ejemplo, de cómo los holandeses fueron ganando tierras al mar. Desde el punto de vista de la gestión hídrica, más allá de las infraestructuras, Holanda siempre ha sido también un país muy novedoso. Y ya en el siglo XII, en el siglo XIII, crearon y constituyeron la primera Junta del Agua, en la cual, de forma local, los agricultores principalmente se juntaban para tomar decisiones de cómo acarrear todas esas obras y quién las financiaba. Posteriormente, en 1780, se crea el Rijkswaterstaat, o Ministerio del Agua, un organismo nacional encargado de velar principalmente de la seguridad hídrica y de evitar las inundaciones en el país. Pero todos estos cambios que han ido pasando, esta subsidencia y esta gran problemática, ha hecho que los holandeses cambien un poco su concepción, cambiando hacia una política denominada ahora de gestión integral de los recursos hídricos. En esta imagen podemos ver cómo es actualmente Holanda y cómo se encuentra la mayor parte bajo el nivel del mar. Actualmente, gracias a la red de drenaje y de bombeos, Holanda es capaz de mantener el nivel del agua por menos 6 metros debajo del nivel del mar. ¿Pero qué pasaría si estos bomberos se pararan por cualquier problema o porque deciden hacerlo? Pues podemos ver que si los bombeos se fueran parando, parte del país se iría anegando, de forma que si dejaran de tomar estas medidas, el país se encontraría completamente bajo el agua. ¿Pero en qué consiste esta gestión integral de los recursos hídricos? Bueno, pues el objetivo o la planificación que Holanda está haciendo ahora mismo es dar un enfoque completamente integral a los recursos hídricos, a su política, teniendo en cuenta siempre en la gestión todo a la vez, el agua superficial pero también el agua subterránea como un todo, la calidad y la cantidad, la ecología, la relación entre los usos del suelo y el agua y sus diferentes funciones socioeconómicas. Han pasado de esta forma de una política de reclamación de tierras, de quitarle tierras al mar, a una política de dejar espacio para el agua, de dejar de utilizar en parte la protección artificial mediante dunas, mediante diques, mediante infraestructuras de cemento, a utilizar también de forma complementaria la protección natural. De esta forma, lo que tratan es de buscar un equilibrio entre las demandas sociales y el potencial de los sistemas hídricos. Pero ante todo, y para poder realizar esto, lo importante es tener una buena gobernanza del agua, una implicación de todos los actores integrados, y que la gestión hídrica esté en consonancia con la planificación territorial. En esta última diapositiva podemos ver en parte la complejidad de la gobernanza del agua en Holanda, pero lo más interesante es centrarnos aquí. En Holanda existen 23 juntas del agua, que son las encargadas, son organismos supranacionales encargadas de la gestión de los recursos hídricos, donde el Rijkswaterstaat, junto con las provincias y los municipios, toman las decisiones relacionadas con el agua, y cada junta del agua lo hace de forma independiente. Además, en estas juntas del agua están y participan todos los actores, como los agricultores, los empresarios, ONGs y demás. Y es ahí donde se toman las decisiones. Y una de las decisiones más importantes que se toma es establecer los niveles mínimos y máximos de agua cada año, para de esta forma poder evitar la subsidencia, permitir la agricultura, otros usos ambientales, la navegación,
y permitir otros usos industriales. De esta forma, la única forma de solucionar un problema como el anegamiento, puesto que es un problema muy complejo, es la combinación de soluciones. En primer lugar, conocer en profundidad cuáles son las causas del problema. ¿Es un problema de precipitación? ¿Es un problema de usos del suelo? ¿Es los dos? ¿Qué va a pasar a futuro? También el diseño, puesta en marcha y mantenimiento debe abordarse y financiarse de forma conjunta por todos los actores interesados, no solo agricultores, la gente que vive en las ciudades, los gobiernos, las industrias, todos deben estar dentro. Debe realizarse a gran escala. Un problema tan importante como el anegamiento en zonas tan grandes como la Pampa Argentina no pasan por la solución de uno o dos productores, sino por una política a gran escala. Y sobre todo hay que anticiparse a los futuros cambios, cambio climático, mercados, etcétera, mediante medidas que nos aporten resiliencia. De esta forma, el conocimiento y el apoyo de todos, la gobernanza, pueden dar soluciones combinadas muy interesantes. Bueno, y si no, pueden seguir la otra opción que han seguido los holandeses, que es tomar mucha leche, convertirse en el país más alto del mundo, por si se rompen los diques, que por lo menos tener la cabeza fuera del agua. Gracias. Bueno, Pablo. Todo tuyo. Muy buena presentación. Hola, hola. Hola. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Presid por la invitación, por tenernos en cuenta. La idea es que hablemos de lluvias, de napa, de anegamientos, de uso del suelo y de mitigación, ¿sí? Esta presentación es un resultado de un grupo de investigadores de la Estación Experimental Marco Juárez, en complemento con otras experimentales, y además de una inteligente interacción entre instituciones de la zona de Marco Juárez, en las cuales al final vamos a ver. Este gráfico que ustedes tienen al frente son las precipitaciones anuales, desde el año 48 hasta la actualidad, registradas en la Estación Experimental de INTA Marco Juárez. Como verán, las precipitaciones tienen una variación muy importante, no todos los años son iguales. Lo importante es que tiene una media, que es esa línea roja que ustedes ven ahí, que son 908 milímetros al año. Como verán, les puse otra línea de puntos. Esa línea de puntos muestra una polinómica, o mejor dicho, nos está mostrando esos ciclos hídricos, en los cuales, por ejemplo, en el año 68 al 92, las precipitaciones eran mayores a lo normal, ¿sí? Después previamente tuvimos un periodo de casi 20 años, del 49 al 68, en el cual las precipitaciones eran menores a lo normal. Otro periodo con precipitaciones menores a lo normal, por ejemplo, el año 92 al 2012. Lo que no significa, ¿sí?, que en este año haya llovido menos, sino que era un ciclo en el cual las precipitaciones eran menores a la media, ¿sí? Pero esta situación ya había ocurrido otra vez. Y nosotros estamos en esta situación acá, ¿sí?, en el cual también las precipitaciones son mayores a la media, pero lo que no significa que esto no haya ocurrido alguna vez. Por ende, es parte de las reglas del juego, parte del registro o el tipo de precipitaciones que ocurren para nuestra zona. Otro tema son la intensidad de las precipitaciones, que no es lo mismo que lluevan 120 milímetros durante el mes de enero, a que lo lluevan el 3 y 4 de enero, como ocurrió este año, por ejemplo. Y cuando entramos a hablar de intensidad de precipitaciones, empezamos a hablar de días al año con lluvia. En Marco Juárez, históricamente, la media es 72 días al año con lluvia. Como verán, en esta gráfica, la línea media son la línea roja son esos 72 días al año con lluvia, pero verán que son bastante variables. Y por ende también hay ciclos, ¿sí?, en los cuales había menor cantidad de días al año con lluvia y ciclos en los cuales había mayor cantidad de días al año con lluvia. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en este periodo acá. Tal vez entrando en un periodo con menor cantidad de días al año con lluvia. Pero, ¿podemos hacer algo con esto? ¿Podemos modificarlo? Por suerte no. Igual que el gráfico anterior, por suerte no podemos influir sobre las precipitaciones. Ahora, si chocamos esos dos gráficos que vimos hasta recién y decimos, bueno, dividimos la cantidad de milímetros al año por la cantidad de días al año con lluvia, vemos que la intensidad de las precipitaciones, que ronda los 12 milímetros y medio por día al año con lluvia, fíjense que en la historia ha sido muy variable y también ha tenido ciclos en los cuales era más intensa y otros en los cuales era menos intensa. Lo importante es que nosotros, como resultado de los dos gráficos que vimos antes, estamos entrando en este periodo y nada podemos hacer para disminuir las precipitaciones o para cambiar las precipitaciones. Por ende,
son parte de las reglas del juego con las cuales nos tenemos que acostumbrar a trabajar. Hay una realidad, un trabajo hecho por colegas de INTA Marcos Juárez, que nos muestran esa línea azul, ese electrocardiograma de la evolución de la napa freática, que en los años 70 se encontraba a 10 metros y medio, y en la actualidad se encuentra a menos de 1 metro. Bueno, la realidad es que la napa ascendió, ¿sí? Eso está clarísimo, es indiscutible. Lo que podemos discutir es por qué ascendió. Como ya analizamos, la primera pregunta de esta cuenta corriente hídrica es si tiene un ingreso y tiene una salida. ¿Sí? El ingreso sería la lluvia y las salidas, en este caso, es la evapotranspiración. Ahora lo vamos a hacer bien simplificado. Para responder la primera pregunta, yo creo que todos estamos en condiciones de contestar si llueve más o no llueve más. Yo creo que la realidad es que no llueve más, sino que son ciclos hídricos en los cuales, por ende, llueve más que si lo comparamos con un año anterior o con un ciclo anterior, pero en la media estamos dentro de un proceso normal, o estamos dentro de la normalidad para nuestra zona. Ahora, la segunda pregunta que nos cabe hacernos es, ¿consumiremos menos agua? ¿Por eso la napa ascendió? Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de responderla. Esta gráfica es el porcentaje de ocupación histórico del departamento Marcos Juárez con cultivos, por ejemplo, agrícolas anuales, ¿sí? Que en el año 70 arrancó con, esta línea de puntos es la que vamos a seguir, arrancó con un 20% de cultivos agrícolas anuales, que fueron ganando territorio, fueron ganando superficie, pero en desmedro de quién o a costilla de quién. Fueron reduciéndose la superficie de cultivos perennes o de pasturas, precisamente, que, como sabemos, una pastura de aquel momento consumía alrededor de los 1.000, 1.200 milímetros por un sistema productivo actual, ¿sí? Que ocupado aproximadamente por el 90% de cultivos agrícolas anuales, que consume menos agua. ¿Y cuánta agua consume? Bueno, este es un resumen de cuánta agua consume una hectárea representativa del departamento Marcos Juárez con los rendimientos de Marcos Juárez, ¿sí? ¿Por qué hago la salvedad? Porque son rendimientos por ahí más altos que la media, por ende también tiene un consumo mayor. Si prorrateáramos una hectárea del departamento Marcos Juárez, que el 70% sembramos soja de primera, el 13% maíz de primera, 6% trigo soja, 2% trigo maíz y un 8 o un 10% de pasturas y de áreas no cultivables, tenemos un consumo aproximado de 730 milímetros por hectárea año. Dijimos que llueven 908 milímetros por año, por ende nos está sobrando casi 180 milímetros por año. O sea, consumimos el 80% del agua que nos cae. Pero el año pasado llovieron 1.200 milímetros. Y es parte de esta variación de las precipitaciones que es normal. Por ende, el año pasado nos sobraron 470 milímetros. Pero hay sectores de Marcos Juárez, no mucho más de 20 kilómetros al norte de Marcos Juárez, que llovieron 1.600 milímetros el año pasado. Por ende, sobraron 870 milímetros solamente el año pasado. Los excedentes hídricos que se acumulan año tras año son de variable dimensión, con gran dependencia de las precipitaciones y del consumo. Estos alimentan y alimentaron el nivel freático hasta un punto en el que el agua no infiltra más, el suelo está lleno, está saturado, por ende escurrieron generando erosión hídrica, ¿sí? Erosión hídrica al Marcos Juárez en sectores en los cuales no tenemos pendiente, algo que muchas veces en los libros no aparece tanto, pero ya es una evidencia, es una realidad, generando erosión hídrica, generaron anegamientos y desborde de canales, ¿sí? Como verán en la imagen. Ahora, mucho se habla de las soluciones, y para las soluciones es importante mirarlo desde este punto de vista. ¿Qué le podemos pedir a un canal, ¿sí? A una obra hidráulica? Por ejemplo, vamos a desglosarlo entre anegamientos y depresión de napa. Un canal para anegamientos, fíjense, esta es una cuenca del sur de Marcos Juárez, en el cual se hizo un canal de 4 kilómetros de distancia, en el cual unía esta cuenca que ustedes ven acá con el canal. Esto fue el 8 de julio de 2015, en el cual la retroexcavadora llegó hasta poder pinchar la laguna y el agua empezó a correr. Un mes después, como verán, la superficie de la laguna bajó muchísimo, por ende, con esto les quiero mostrar que la influencia de un canal en los anegamientos, siempre y cuando haya dónde tirar el agua, y siempre a través de esta figura de los consorcios canaleros, que en Córdoba es la figura legal para poder realizar los canales, es una buena estrategia para reducir o para sacar el agua del nivel del suelo hacia arriba, para los anegamientos. Ahora, ¿qué pasa con el nivel freático? Ya saqué el agua que estaba anegando ese suelo, ¿y qué pasa con el nivel freático en esos suelos? Bueno, para eso fuimos a otro canal que ya estaba más estabilizado, que tenía una buena cantidad de años, y del nivel del canal, ¿sí? Nos alejamos instalando freatímetros, que son agujeros en el suelo encamisados con caño de PVC, en el cual íbamos midiendo la profundidad de la napa. Queríamos medir hasta dónde deprimía napa el canal. Por eso instalamos esa cantidad de freatímetros a 30, 60, 90, 140 metros, 170, 200 y 300 metros desde el canal. Este lote durante el invierno pasado estuvo en barbecho, ¿sí? No hubo ni malezas ni ningún cultivo, y en el
lote que se encontraba al lado, que se encontraba a la izquierda, había un trigo, en el cual fuimos e instalamos un freatímetro porque queríamos medir otra cosa. El resultado de la depresión del canal, por allá por octubre, ¿sí? Encontramos que el canal tenía un pelo de agua de 1,10 m, o sea, tenía máquina para sacar agua si quería, y a medida que nos alejábamos del canal íbamos viendo cómo el efecto depresor de napa se iba alivianando, se iba diluyendo. Ahora, mirándolo de otro punto de vista, podemos ver que a medida que nos acercamos al canal, el canal iba teniendo su influencia en depresión de napa. ¿A qué distancia? Y bueno, es muy subjetivo, podemos hablar de 170, 200 a 300 metros, pero más que eso sabemos que no tiene grandes consecuencias. Esto apuntaba más que nada al costo que tiene el canal, al tiempo que lleva a realizar el canal y a qué le podemos pedir y qué no le podemos pedir. ¿Podemos pedirle que saque agua de anegamiento? Sí, es una excelente herramienta. Ahora, ¿podemos pedirle que deprima napa a un canal en una cuenca de 6-7 mil hectáreas? La realidad es que no alcanzaría. Y un poco para mostrar, y en sintonía con lo que contó Ángel, que las obras hidráulicas deprimen napa, sacan el agua del anegamiento, deprimen napa hasta ahí nomás, pero un poco para comparar y para contrastar. Este freatímetro, que estaba a 70 centímetros, está a 200 metros del canal hacia el lado derecho, en el lote que estaba en barbecho. Este freatímetro, que ustedes ven ahí, que está en la banderita en realidad, estaba a 1,20 m ese mismo día, a 200 metros, pero a la izquierda del canal. La diferencia entre ambos, no hay diferencia de cota de terreno, había solamente 3 centímetros de cota de terreno de diferencia. La influencia del canal es la misma porque el canal los atraviesa al medio. La única diferencia que hay acá es esa velocidad de transpiración, de evapotranspiración, ¿sí? Hay 50 centímetros que fueron gracias o a causa de la evapotranspiración que realizó este cultivo. Y no quiere decir que sea solamente el trigo la solución a todo, sino que es parte del manejo de la evapotranspiración. Puede ser un cultivo de trigo, de cebada, una pastura, etcétera, lo que sea. Lo importante es sacar esa cantidad de agua o deprimir napa a través del balance hídrico, como bien lo comentó Ángel antes. Un poco el efecto del cultivo sobre el nivel freático, ¿sí? Eso sería un poco la función de un lote, de un cultivo deprimiendo napa. Y un investigador al cual yo sigo mucho, que es Esteban Jovachi, un investigador del CONICET, dice que, por ejemplo, un descenso de 50 centímetros en el centro de un lote, una vez que uno corta el consumo de ese cultivo, ya sea porque lo controlamos químicamente o con un rolo, o entra en senescencia pero deja de consumir agua, demora en recuperar el nivel inicial dependiendo de la superficie que tenía ese lote. Por ejemplo, si son 100 hectáreas, en 3 semanas el nivel se recupera. Ahora, si son 5.000 hectáreas, demora 3 meses. Pero si son 160.000 hectáreas demora 1 año. Y esto también va en sintonía con lo que comentaba Ángel, que el efecto es colectivo. No sirve nada de que lo haga un solo productor de manera individual en una cuenca, sino que tiene que ser un efecto colectivo. Por ende, cuanto mayor sea el área de trabajo en conjunto de la cuenca, mayor será el tiempo del efecto de duración de depresión de la napa, menor es la cantidad de agua que escurrirá superficialmente hacia los sectores más bajos, por ende nos beneficiamos todos, los que estamos más arriba y los que estamos más abajo. Un dato no menor es la correlación o el efecto que tiene el balance hídrico respecto a la variación del nivel freático. Perdón. Esta gráfica que ustedes ven acá determina la variación del nivel freático versus el balance hídrico. Simplemente mostrarles que ante un balance hídrico positivo la napa se acerca y ante un balance hídrico negativo la napa se aleja. ¿En cuánto? Bueno, hay una fórmula que explica el 80% de esa variación freática a través del balance hídrico. Entonces uno puede pensar que puede hacer distintos supuestos y decir, bueno, si yo manejo de otra manera, ya sabiendo que las precipitaciones no las puedo modificar, pero si yo manejo los suelos de otra manera, con una visión de aumento de la evapotranspiración, tal vez pueda influir en este factor del balance hídrico, consumir más agua, o sea, hacer un balance hídrico tal vez más chico, más neutro o tal vez hasta negativo, y consumir esa agua y lograr una variación, una respuesta en la napa freática. En función a eso, uno de los trabajos que se presentó en este congreso fue en el cual esta es la profundidad o la evolución de la napa freática, la que le mostré al principio. Esto es lo que realmente ocurrió con la napa freática del año 70 hasta la actualidad. Pero ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si, sabiendo que el balance hídrico tiene mucha influencia en la variación de la napa freática, qué hubiese pasado si, por ejemplo, en el año 2000, cuando implementamos la siembra directa, hubiésemos utilizado una rotación un poco más intensiva, o tal vez la que proponían las instituciones en aquella época, la rotación del 33%. Esa línea verde que ustedes ven es la que se hubiese propuesto como rotación en los años 2000. Fíjense cómo el nivel de la napa o el resultado hubiese sido distinto. Tal vez una napa un poco más alejado y una situación, por ejemplo, como teníamos el sistema de producción de 1970, en el cual la napa hubiese seguido también otro recorrido, que es la línea azul. Una napa 1,65 m fue el resultado del año 2014, que fue el real. El estimado a través de esta correlación entre la napa freática y
Y el balance hídrico sería una napa de 5,5 metros si hubiésemos utilizado una rotación del 33% del año 2000 hasta ahora, y si hubiésemos utilizado la rotación de 1970, seguramente las variaciones en la napa freática no hubiesen estado generando complicaciones hoy, ya que aquellos años en los cuales los excedentes hídricos eran muy grandes, seguramente hubiéramos podido amortiguar con este tipo de sistema productivo. Un poco para mostrarles cómo se puede acelerar o cómo se puede consumir un poco más de agua. Estamos en esta situación, los 730 milímetros, con una rotación del 33% estaríamos consumiendo aproximadamente 800 milímetros, una rotación del 50% trigo soja y 50% maíz, estaríamos consumiendo 830 milímetros, y una rotación en la cual incorpore hasta un 20% de cultivos perennes o de ganadería. Recordemos que ya hoy en el departamento Marcos Juárez tenemos el 10%, solamente nos estaría faltando un 10% más, y seguramente no sé si debería ser en suelos clase 1, sino que también podría ir a sincerar algunos lotes ganaderos que estamos forzándolos a que sean agrícolas cuando realmente sabemos que son clase 3 o clase 4 que son para ganadería. Y otra importante sería que se puede aumentar un poco más el consumo, se puede ir a un 30% de perennes y consumir 1026 milímetros, o ir a un 50% de perennes y consumir 1200 milímetros. Esto simplemente es el abanico de posibilidades, y hay muchísimas posibilidades más, simplemente mostrarle que se puede consumir más agua y con algunas herramientas como esta. Por mi parte, creo que las estrategias para reducir los riesgos a mediano y largo plazo descansan o se fundamentan en el pilar verde, que es el ajuste de la rotación según la disponibilidad hídrica, es ese ajuste de la demanda hídrica que podemos manejar nosotros, la oferta hídrica que no la podemos manejar nosotros. En ese tema de investigación trabajamos a través de INTA. El pilar azul, que son las obras hidráulicas, la sistematización, para eso siempre, como dije, a través de una ley de consorcio canalero. Los técnicos, ya sean veterinarios o ingenieros agrónomos, los productores y los propietarios de los campos, ¿sí? Que sabemos que en nuestra zona más del 70 o el 70% de la superficie está bajo manos de arrendatario, que muchas veces no tienen tanta cintura para poder manejar esta situación. El Estado municipal, provincial y nacional, por supuesto que también está dentro del pilar fundamental. Yo creo que sobre esta estructura de gente es quien descansa la solución. Yo creo que el problema no es un problema técnico, tenemos las herramientas técnicas para solucionarlo, sino que es un problema de organización, en el cual el problema nos afecta de manera colectiva, por ende la solución debe ser de manera colectiva, a través del consenso y del compromiso de todos los actores. Un poco el eslogan es este, transformando el riesgo en una oportunidad, así que de mi parte muchísimas gracias. Bueno, gracias Pablo. Aquiles. Hola. Bueno, tenemos tres problemas. Primero, que es la hora de comer, por lo tanto la atención sé que se puede escapar. No tengo PowerPoint, por lo tanto van a tener que ver mi carucha por los minutos que me toca. Y quizás muchos se estarán preguntando qué hace un especialista de riego hablando de anegamiento. Pero bueno, la idea es, a través de la invitación de Diego, demostrarle un poco lo que es la mirada de INTA. Sin duda estamos involucrados en la problemática de anegamiento y ver algunas cuestiones relevantes que se vienen tratando y de las que hay información. Una de las primeras cosas, va a ser como comentario, ¿no? Una de las primeras cosas es que en algún momento a nivel nacional, provincial, deberíamos pensar en atacar las causas y no siempre estar pensando en cómo solucionamos los problemas, ¿no? Y esto va de la mano que generalmente se prioriza la urgencia sobre la importancia. Hoy estamos con un fenómeno, o sea, si me escucha algún productor que tiene parte del campo anegado, seguramente cuando salgamos va a querer hablar fuertemente conmigo, pero la realidad es que en algún momento debemos pensar en una mirada mucho más allá y empezar a trabajar sobre las causas que originan estos problemas y no continuamente solucionando los problemas. El tema es que como en toda actividad, la urgencia avanza sobre lo importante. La realidad es que ha sido un evento, estuve buscando algo de información, en abril de 2016 estábamos con prácticamente más de 7 millones de hectáreas anegadas. Hoy, en el mes de junio, en la provincia puntualmente de Córdoba, hay problemas o directamente no se va a poder cosechar cerca de 600.000 hectáreas, principalmente ubicadas en las zonas donde zona núcleos productiva con suelos de excelente calidad. Pero en este periodo donde han abundado o donde está la problemática, ha habido abundantes reuniones,
trabajos y demás. Y quiero comentarle algunas cuestiones que han surgido en esas reuniones, donde sobre todo se busca darle participación a los productores. Y en ese sentido, en algunas de estas reuniones, productores saltan, nunca esto ha pasado en mi campo, nunca se ha inundado. Y un colega hacía un comentario en una reunión, dice, ¿y usted dónde vive? Pozo del Molle. Les voy a dar algunos nombres de provincias, de ciudades o pueblos de Córdoba. Pozo del Molle. O sea, para muchas cosas nosotros no tenemos tanto registro de información. Le voy a tirar algunos nombres de provincia de Córdoba. Las Vertientes, Los Urgentes, Isletillas, Las Acequias. O sea que, sin duda, el nombre de esa población ha estado relacionado a alguna condición, o sea, todo en realidad relacionado. Punta del Agua, el Barrial. Lo que no tenemos nosotros es la historia para poder ver lo que ha pasado. Y un hidrogeólogo cordobés, que hoy no recuerdo puntualmente su nombre, a través de sus estudios empieza a explicar que esto en realidad son eventos de poca frecuencia, pero no son fenómenos. Esto ha pasado, y un poco lo mostró Pablo recién, en el año 92-93 ya tuvimos estos eventos de ascensos de napas y de inundaciones. El tema es cómo tratar esto, ¿no? También sabemos que hay mucha información disponible, en algunos casos voy a centralizar lo que es provincia de Córdoba. Existen las cartas de suelo donde lamentablemente muchas de las ciudades están o en los bajos o en las vías de escurrimiento, entonces el efecto del anegamiento no es solo una problemática del campo, sino también es una problemática que involucra a la ciudad. Pero como bien decía sobre el final de su charla Pablo recién, esto no es un trabajo que se va a superar con acciones individuales ni con organismos individuales, porque si uno habla con los ingenieros civiles, tienen la solución, se aumenta la profundidad y el ancho de los canales y el agua se va. Habla con un ambientalista, tiene la solución, se forestan 1 millón de hectáreas y el agua se va. Y la realidad que esto, hacia futuro, es un trabajo multidisciplinario, no solo pensando en las obras civiles, sino también en cuestiones de turismo, ambientales y obviamente principalmente a donde va todo es a lo que debería funcionar perfectamente, que es el ordenamiento territorial. Para valorizar algunas cuestiones, recién Pablo hablaba de que la napa con algún manejo podría deprimirse 1 centímetro, 2 centímetros. Para que tengan dimensión, 1 centímetro de suelo que pierde agua, estamos hablando de alrededor de unos 30.000 litros por hectárea. O sea que a medida que nosotros podamos despejar de la zona radicular cierta profundidad, la cantidad de litros que se están sacando del sistema son tremendos. Pero también es importante que sin querer uno habla, bueno, ¿a quién le tiramos el agua? La realidad que, y por eso se formó APRESID, la gran parte de la superficie agrícola en lo que hemos trabajado investigando es cómo podemos producir con la escasez de agua. Y hoy estamos pensando así, ¿a quién se la tiramos? Bueno, son puntos que va a haber que tener en cuenta de esos organismos o comités multidisciplinarios, de lo que tenemos que aprender es a manejar para que estos eventos de poca frecuencia puedan ser, con un plan de ordenamiento hacia futuro, manejados con mucha más lógica, ¿no? Finalmente, porque era un cierre cortito, desde INTA particularmente les comento algunas acciones que se están haciendo en este momento. Desde el área de hidrología se está modelizando, hay 4 o 5 cuencas, modelos o pilotos, donde se ve el efecto o el impacto en la cuenca ante cambios en el uso del suelo y ante los supuestos o posibles cambios climáticos. Esos son proyectos que ya están funcionando, que están trabajando. Incluso esta mañana en la reunión con la mesa del agua de APRESID le ofrecimos la información que va saliendo.
También se está pronosticando en las zonas de anegamiento los pronósticos de mediano plazo a 3 meses aproximadamente de el avance de los caudales en el caso de provincias como Entre Ríos, que ha sufrido severamente el proceso de inundación, ¿no? También se está trabajando sobre cartografía de riesgo hídrico, principalmente todo lo que es el Delta de Paraná. Y hay una red, así como mostró Pablo en esos lotes experimentales de red de freatímetros, bueno, se está implementando una red a nivel nacional, obviamente sumando el aporte no solo de técnicos del INTA, sino de todos los otros organismos que están participando. Y a nivel de lo que es manejo del agua, bueno, la charla anterior ya hubo una presentación, todo lo que son los estudios de lo que el efecto que tienen los cultivos de cobertura o los cultivos en rotación sobre la dinámica en el uso del agua, tanto por el cambio climático como por el cambio de uso. Y para cerrar, vuelvo a la primera opinión. Creo que, bueno, esto no sé en qué plazo, mediano o corto plazo, se va a superar. No tenemos que esperar otros 20 o 30 años para que se vuelva a producir. Creo que en ese lapso es donde uno debe trabajar pensando en cómo vamos a atacar lo que causa este fenómeno y no, de nuevo, dentro de 20 años, volver de nuevo a cuántas máquinas de drenaje o cuántos nuevos canales haya que generar para, como decíamos recién, tirar el agua y no realmente poder aprovecharlo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Aquiles. Bueno, para cerrar, nos queda poquito tiempo. Se ha hablado de cambio climático, de consecuencias obviamente no deseadas de la implementación de la siembra directa. Le estaba diciendo a Pablo cuando miraba la línea de lluvia, los 20 años de seca casi coinciden con el desarrollo de la siembra directa. Es decir, ahora venimos con los últimos 4 o 5 años con un problema que obviamente que no estuvo en la concepción del sistema. Se habló de análisis por cuencas hidrográficas. Esto es mucho más amplio de lo que está haciendo, por ejemplo, Pablo a nivel de Marcos Juárez. Ya lo veníamos charlando cuando se hablaba del tema de riego, pero los análisis para el manejo del agua son manejos de cuencas. Esto es, el agua no mide el límite entre provincias, por ejemplo. Entonces, la cuenca hidrográfica del Carcarañá, que estamos hablando de en Córdoba, termina y afecta también a Santa Fe. Cada una tiene su legislación, o Santa Fe creo que todavía no tiene una ley de aguas. Eventualmente lo que amerita ahí es, obviamente, es plantear un análisis muy complejo y mucho más abarcativo para diagnosticar realmente cómo se comporta la cuenca hidrográfica. Por otro lado, se habló de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, cuando se plantea, es o todo o 70% soja, 30% otros cultivos, como veníamos hasta ahora, o mitad y mitad, o hacemos pasturas, o hacemos forestación. ¿Quién la hace? ¿Quién paga el costo de que el campo le rinda menos económicamente? ¿Lo distribuimos entre todos? ¿Quién paga eventualmente las obras hídricas para sacar el agua de Santa Fe y pasar a través de Córdoba y pasar a través de Santa Fe? Todas estas cosas yo creo que las tenemos que empezar a plantear y a desarrollar, y creo que es una cuestión, un ámbito en el Congreso como para disparar estas mesas de trabajo de cara a, por ejemplo, un ordenamiento territorial para anticiparse a posibles eventos o por lo menos o eventos catastróficos o eventualmente que te digan, bueno, sembrá lo que quiera porque vienen 10 años de seca. Ese tipo de cosas creo que las tenemos que empezar a debatir. Y se habló de gobernanza integral, la institucionalidad. La gobernanza que nosotros como productores nos enteramos en el 2008 de que había un gobierno y a partir de ahí empezamos a participar muchos de nosotros en entidades intermedias, en sociedades rurales, en gremialismo, participar en el gobierno. Tenemos que hacernos cargo de nuestra participación, tiene que estar en todos los órdenes. Y la gobernanza del agua afecta
a todos y de todas maneras, y es interdisciplinaria, es al pueblo y es al campo y es a la ciudad. Y le voy a terminar esto con un pequeño cuentito que nos contó hace un ratito María José de Láser, de la Embajada de Holanda, que realmente le agradecemos muchísimo por la colaboración con el Grupo de Agua siempre. Es que analizando la cuenca del Salado, quienes iban a venir piden información de Holanda, obviamente. Cuando le pasan información, le pasan toda la información de planos, obras, y de Holanda le dicen, pero esto es todo obra civil, es todo ingeniería. Y dice, bueno, ¿qué más querés? Bueno, ¿dónde están el turismo? ¿Dónde están los productores? Y dice, bueno, el turismo, los productores, bueno, ¿qué van a hacer con las lagunas que van a desagotar? Bueno, empiezan a pedir información y a juntar gente. Cuando llegan a una reunión en General Belgrano, había 10 intendentes que tenían que convocar a todos sus sectores de gobierno porque todos iban a ser afectados por las obras o las consecuencias de las obras que se iban a hacer. El drenaje del agua iba a drenar lagunas que tenían pescado, que iba un tipo los domingos a pescar el pejerrey, y era turismo. Y dice, bueno, ¿y dónde arranca la cuenca del Salado? Ah, en San Luis. ¿Y dónde está la gente de San Luis? No está. Bueno, la moraleja es, estos son cuencas, tenemos que pensar quiénes son todos los actores, quiénes son todas las jurisdicciones que tienen que participar para tomar decisiones sobre cuencas, porque si no siempre vamos a estar desvistiendo un santo para vestir a otro. Muchísimas gracias a todos, no tenemos más tiempo para preguntas y hasta la próxima.